Shalom amigos, una vez más con ustedes para estudiar los secretos de la Torá en la parashá de la semana. Hoy nos toca la parashá Vayera, así que comenzamos. Los actos de los patriarcas se reflejan en su descendencia. El Eterno se le apareció en las planicies de Manré mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda, al calor del día. Alzó los ojos y miró, y he aquí que 3 hombres estaban parados delante de él. Viendo eso, fue corriendo a su encuentro desde la entrada de la tienda y se prosternó en tierra. Bereshit 18, 1 al 2. Rashi dice al calor del día. Dios sacó al sol de su funda para que no lo molestaran a Abraham las visitas. Dios le ordena a Abraham circuncidarse a los 100 años de edad. Esta circuncisión fue especialmente dificultosa para Abraham y le provocó mucho dolor físico. No es lo mismo la circuncisión que se realiza al 8º día de vida que la realizada a los 100 años de edad. Al ver el dolor de Abraham, Dios le envió al ángel Rafael para curarlo, y al Shimoni 18:82. Y por la misma razón sacó al sol de su funda para que la gente se encerrara dentro de sus casas y Abraham Avino pudiera descansar sin tener que ocuparse de atender visitas. Baba Metzia 86b. Porque sabemos que Abraham tenía el más elevado nivel de bondad que pueda existir y buscaba todo el tiempo caminantes a quienes poder darles de comer y de beber para acercarlos de esta manera a Dios. A pesar de que Abraham Avinu sabía que Dios había sacado el sol de su funda para que él pudiera descansar y recuperarse de su circuncisión, de todas maneras él se levantó de la cama y salió a buscar huéspedes. No se entiende. Si Abraham sabía que la voluntad de Dios era que él descansara acostado en su cama, entonces, ¿por qué se levantó y salió a buscar huéspedes? Podríamos pensar que actuó de una manera que contradice la voluntad divina. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a actuar de esa manera? A partir de estos hechos surge otra pregunta más. Dicen los sabios, los justos no descansan ni en este mundo ni en el mundo venidero. Berajot 64b. Tal como está dicho sobre Jacob Avinu. Cuando Jacob pidió asentarse con tranquilidad, enseguida cayó sobre él el golpe de la desaparición de Yosef. Bereshit Rabá 84.3. Si los sadiquín no tienen tranquilidad en este mundo, entonces, ¿por qué Dios quiso que Abraham descansara? Esto parece contradecir las palabras de los sabios. Aparentemente la respuesta es que eso mismo fue la prueba para Abraham, para ver cuál sería su elección en un estado de debilidad, tal como en el caso de que se encontraba luego de la circuncisión, si se levantaría para buscar huéspedes o si elegiría descansar para curarse. Abraham sabía que el hecho de que Dios hubiera sacado al sol de su funda era una prueba, para ver si tomaría eso como una razón para no buscar huéspedes o si de todas formas buscaría la manera de poder cumplir mejor con esa misbah. Por eso se levantó a pesar de su dolor, y con esto de ninguna manera fue en contra de la voluntad divina, porque toda la situación fue para ponerlo a prueba. Cuando alguien siente que se le presenta la oportunidad de descansar y estar tranquilo, no tiene que caer en la tentación de aceptarlo, porque el descanso lleva a la persona a pecar. Tal como dijeron los sabios en Ketubot 59b, el ocio provoca el aburrimiento y el aburrimiento provoca el pecado. Por ejemplo, si una persona que ganó mucho dinero
piensa finalmente le llegó el momento de poder descansar y estar tranquila, debe saber que ese pensamiento es el consejo del Yetzer Hará, porque el dinero ciega los ojos de los sabios y es capaz de provocar que quien lo posee abandone la Torá. Así dijeron los sabios, quien tiene muchas propiedades tiene muchas preocupaciones. Pirkei Avot 2.7. Es un error básico pensar que el dinero trae la salvación y le da tranquilidad a la persona. Todo lo contrario, el dinero tiene la fuerza de enloquecer al ser humano y quitarle el sentido de su vida, como dijo el Al-Shich Hakadosh, Al-Shich Baikra 25:39. Es más difícil superar la prueba de la riqueza que la prueba de la pobreza. Abraham Avinu sabía que el descanso que se le ofrecía como consecuencia de su circuncisión era para él una prueba, para ver si se dejaría llevar por la tranquilidad y dejaría de recibir huéspedes, o si pasaría la prueba. Pero como él sabía que los sadiquín no pueden descansar en este mundo, se cuidó de no dejar de cumplir con esta importante misbá. Dijeron nuestros sabios en Sanedrín 90a, cada miembro de Israel tiene una porción en el mundo venidero. ¿Cuándo tiene el mérito de recibir esa porción que les está reservada en forma especial en el mundo venidero? Solamente cuando emulan el comportamiento de los patriarcas y siguen sus caminos. Se acostumbra a decir esta Mishnah antes de estudiar Pirkei Avot, porque este tratado está basado y construido sobre el fundamento de las buenas cualidades de los patriarcas, que, con su comportamiento extraordinario, nos marcaron el camino a seguir. La senda por la cual debe transitar cada judío, esta Mishnah termina con las palabras, como fue dicho, en tu pueblo todos son justos, por siempre heredarán la tierra. La explicación es que la persona hereda la tierra, lo cual se refiere al mundo venidero, que es llamado la tierra de los vivos. Teilín 116:9. Cuando estudia Pirkei Avot, donde se enseña la manera de conducirnos y las costumbres de acuerdo con lo que aprendemos de los patriarcas, de esta manera se cumple el principio de los actos de los patriarcas, se reflejan en su descendencia. Así como una persona no tiene de comer de manera absoluta, sino que cada comida es temporaria hasta que llega el momento de la siguiente comida algunas horas más tarde. De la misma manera, la persona no puede sentirse satisfecha por haber terminado de estudiar una vez el tratado de Pirkei Avot y no puede sentarse a descansar. Por el contrario, cada final tiene que ser el nuevo comienzo de un nuevo tratado. La persona tiene que cuidarse de las trampas del Yetzer Hará, que trata de relajarlo y llevarlo hacia el ocio. Se debe aprender de los patriarcas y actuar con prontitud y firmeza, así como Abraham Avinu pasó la prueba que Dios le puso y no se quedó en la cama a pesar del fuerte dolor y salió a buscar huéspedes, a pesar de que el sol ardía afuera. De la misma manera, cada uno tiene la obligación de esforzarse al máximo de sus posibilidades para cumplir la Torá y sus misbot, o para hacer un bien al prójimo. La hospitalidad y la recepción de la presencia divina. Y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Bereshit 18:3. Rashi dice, Abraham le dijo al santo bendito sea que lo esperara hasta que fuera corriendo a hacer entrar a los huéspedes. Dios le había ordenado a Abraham que se circuncidase. Cuando Dios vio cuánto estaba sufriendo Abraham, fue a visitarlo,
Pero en ese momento Abraham se dio cuenta de que había gente en el camino, por lo que le pidió a Dios que lo esperara y salió corriendo a recibir a los huéspedes. Los sabios explican en Yalkut Shimoni Bereshit 1882 que de aquí se aprende que la misbah de la hospitalidad es más grande que el hecho de recibir la presencia de la Shejinah, a la presencia divina. Esta declaración nos resulta un poco extraña, ya que está escrito en el Tratado de Berajot 30b, que la persona tiene prohibido detenerse en medio de su rezo para saludar a un compañero, e incluso si el rey mismo pasa por su lado mientras está rezando, no se puede detener para honrarlo, porque mientras la persona reza, está parada delante del Rey de Reyes, cuyo honor es más importante y elevado que el de un rey de carne y hueso. Pero aquí vemos que Abraham Avinu deja a la Shejinah para ir a recibir a los huéspedes. Entonces, ¿por qué no se fijó como regla alágica que está permitido detener en medio del rezo para cumplir con la misbah de la hospitalidad? Podemos formular también la pregunta inversa. Si la halajá no permite detenerse en medio del rezo para cumplir con la misbah de la hospitalidad, entonces, ¿por qué Abraham no actuó de acuerdo con la halajá? Aún más, ¿qué es lo que dicen los sabios respecto a que la hospitalidad es más grande que recibir a la presencia divina? Estas preguntas me las formuló mi alumno Jonathan Lugassi. Después de pensarlo, le contesté que incluso las personas simples que hacen las cosas bien sienten la presencia de Dios cuando están rezando. Solo en ese momento sienten con claridad la presencia divina y su cercanía. Pero en la rutina diaria casi no existe la posibilidad de sentir algo parecido. Abraham Avinu sentía la presencia de Dios a cada instante de su vida y todos sus días vivió con la sensación de que la Shejinah estaba a su lado. De esta manera podemos decir que cualquier ocupación mundana que Abraham realizara era para él una pausa. Era salirse de esa realidad de cercanía con Dios. Abraham no fue criticado por dejar a la Shejinah para ocuparse de otros asuntos, por lo que podemos decir que tampoco se le consideró una falta cuando lo hizo para recibir a los huéspedes, porque para Abraham estar en cercanía con Dios era la realidad habitual. Pero nosotros, personas simples que no nos acercamos ni de lejos al nivel de Abraham Avinu, sentimos la presencia divina solamente cuando nos paramos a rezar delante de Él. Y debido a que esos pocos minutos son tan valiosos para la vida de un judío, se deben aprovechar para recibir de ellos toda la carga emocional. Por eso se fijó la halajá respecto a que no está permitido detenerse en medio del rezo para recibir huéspedes. Está escrito, y Abraham era anciano entrado en días. Bereshit 24:1 explica que Abraham dominó sus días e hizo con ellos lo que debía y no dejó que los días lo dominaran a él. En la actualidad muchas personas se quejan de que no tienen tiempo y de que no encuentran el momento para hacer las cosas, porque el tiempo se les escapa de las manos. Esto se debe a que ellos están en manos del tiempo y no al revés. Abraham Avinu, que toda su vida fue un Obed Hashem, que siempre siguió los caminos de Hashem, él sentía a Dios a cada instante. Él sí pudo detenerse en medio de un encuentro con Dios para ir a recibir a los huéspedes, pero nosotros que no llegamos a ese nivel no tenemos permitido actuar de esa manera. Ojalá que por lo menos durante el rezo logremos sentir que Dios está con nosotros.
Todavía nos falta entender cómo es que se aprende de Abraham Avinu que la misbah de la hospitalidad es más grande que el hecho de recibir a la presencia divina. Al parecer, Abraham Avinu se había fijado la meta de corregir al mundo acercando los corazones de las personas hacia el Padre Celestial. Si alguien calienta sus manos acercándolas al fuego y luego otra persona le toma las manos, también se calientan las manos de la segunda persona. Así era con Abraham, quien estaba impregnado de Torá, temor a Dios, amor a Dios. Todo el que comía en su casa recibía un poco de ese calor espiritual y reconocía la presencia de Dios en el mundo. La hospitalidad antecede a la recepción de la presencia divina solamente cuando la Shejinah está habitualmente con la persona, tal como ocurría con Abraham Avinu. En ese caso no hay ningún problema con hacer una pausa, porque la conciencia de la presencia de Dios está arraigada en la persona y no depende de tiempos especiales. Pero si la persona no llegó a ese nivel tan elevado, entonces es obvio que el hecho de recibir a la presencia divina antecede a la misbah de recibir huéspedes, y por eso no podemos detenernos en medio del rezo, ni siquiera para honrar a un rey. Esto es similar a un rey que está acostumbrado a que un familiar lo reciba en su hogar a diario. El rey nunca falta a estos encuentros, que tienen lugar en forma fija y ordenada. Si alguna vez esta persona no puede comer con el rey por la razón que fuere, el rey no se va a enojar con él, porque sabe que el otro siempre lo recibe. Pero si el rey solo se reuniera con esta persona una vez cada tanto y justo en esa ocasión el anfitrión no estuviera presente para comer con el rey, esto despertaría el enojo del rey. Lo mismo ocurrió con Abraham Avino. Debido a que estaba acostumbrado a estar siempre con la Shejinah, Dios no se enojó por el hecho de que él saliera a recibir a los huéspedes. La misbah de la hospitalidad es más importante que recibir a la presencia divina solamente cuando la persona ha logrado llegar al nivel de sentir la presencia divina siempre a su lado. La prueba del sacrificio de Yitzhak. Y sucedió después de estos sucesos que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Y él dijo: heme aquí. Dios le dijo: por favor, toma a tu hijo, al único al que amas, a Yitzhak, y vete a la tierra de Moriah, y elévalo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Bereshit 22, 1 al 2. En la prueba del sacrificio de Yitzhak, que es la última prueba a la cual fue sometido Abraham y la más difícil de todas, vemos cuán grande era el amor de Abraham por Dios. No solo lo amaba para servirlo o para rezar, sino que lo amaba con todo lo relativo a su vida personal, estando dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo. Como está escrito, lo principal no es el estudio, sino el comportamiento. Pirkei Avot 1:17. Porque hay personas que estudian, pero cuando llega la hora de llevarlo a la práctica, no cumplen con aquello que han estudiado. Cuando esto ocurre, entonces el estudio se anula. Pero cuando la persona se esfuerza por cumplir con lo que estudió, entonces lo valora y eso lo lleva a estudiar aún más. Por ejemplo, pongamos por caso una persona que gana dinero trabajando. El fin del dinero es tener provecho de él. Cuando la persona ve que el dinero le trae provecho, eso lo impulsa a trabajar más para poder tener más provecho. Pero si hay alguien que tiene dinero pero no lo usa, entonces ¿para qué necesita el dinero? Esta persona no tiene nada que lo impulse a trabajar para conseguirlo, porque el dinero para él no cumple ninguna función. Lo mismo ocurre con el estudio de la Torá.
Cuando se estudia para cumplir, por ejemplo, las alajot de Shabbat, y la persona no ve que el estudio la salva de transgredir prohibiciones en Shabbat, eso le da más ganas de estudiar. El Rab Haim Vital dice que la persona tiene dos almas. Está el nivel más bajo, que es un alma material, el Nefesh, y el alma elevada espiritual, que es la Neshama. El trabajo de la persona consiste en conectar una con la otra y transformar el alma animal en un alma elevada. El camino para llegar a lograrlo es, como escribe el rey David en Teilín, aléjate del mal y haz el bien. Aléjate del mal se refiere a la parte animal y haz el bien se refiere al alma elevada. El rey David utilizó la palabra bien, tov, que puede entenderse de dos maneras. Hay un bien que es lo contrario del mal, y hay un bien en sí mismo que es la Torá, tal como está escrito, porque les doy una buena doctrina, lekach tov. No abandonen mi Torá, Mishlei 4.2, porque a través de la Torá, que es llamada bien, tov, se puede llegar a conectar el alma animal con el alma elevada. Está escrito, creé el Yetzer Hará y creé la Torá como remedio, Kiddushin 30b. La Torá es llamada un remedio no porque la Torá anule al Yetzer Hará. La manera de actuar de la inclinación al mal no es decirle directamente a la persona que vaya a hacer el mal, sino que le muestra que lo que está haciendo es bueno, y la prueba es que la mayoría del mundo lo hace así y les va bien. Pero lo que el Yetzer Hará no le muestra a la persona es que en verdad hay una gran diferencia entre lo que es bueno para los pueblos del mundo y lo que es bueno para Israel, porque en el caso de los pueblos del mundo, el mal se ve desde afuera como un bien, pero nosotros, al tener la Torá, podemos distinguir entre el bien aparente y el bien verdadero. Los pueblos del mundo no tienen Torá, como está escrito, si te dicen que hay Torá entre los pueblos, no lo creas. Jarrabá 2.13. Por eso se puede pensar que sus actos son buenos, pero al medirlos con la Torá nos damos cuenta de que aquello que parecía bueno en verdad no lo es. Solo a través del estudio de la Torá se puede llegar verdaderamente a haz el bien. Y de esta manera se explican las palabras del rey David, aléjate del mal y haz el bien. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede saber la persona qué es lo que es malo para alejarse de eso? Solo al hacer el bien, es decir, al estudiar Torá, que como dijimos es llamada bien, entonces la persona es capaz de reconocer la diferencia entre el bien y el mal, y puede hacer el bien. Esto lo vemos en lo ocurrido con Abraham Avinu. Él vio que todos practicaban la idolatría y pensaban que eso era bueno. Incluso él mismo la practicó cuando era pequeño y estaba buscando quién había creado al mundo, y cuando vio que era malo, se alejó del mal y se acercó a Dios. Esa es la verdadera tarea de la persona, corregir el alma animal, conectándola con el alma elevada, y así es que vemos que el cuerpo de los sadiquín es sagrado y que sus cuerpos no exudan sudor ni mal olor. Y todo esto se debe a la conexión que tienen entre el cuerpo y el alma elevada. Como es sabido, el cuerpo humano tiene 248 miembros y 365 tendones, de manera correlativa a la cantidad de preceptos positivos y de prohibiciones. La pregunta que surge es, ¿acaso las personas de los otros pueblos del mundo no tienen la misma cantidad de miembros? Está escrito, si te dicen que hay Torá entre los pueblos, no lo creas. La respuesta es que Dios creó a Adán Harishon completo. Si Adán no hubiera pecado, hoy en día
no habría judíos y no judíos, sino que todo sería un bien verdadero. Pero cuando Adán pecó, comenzó un proceso que desembocó en la realidad de los pueblos del mundo. También podemos afirmar que debido a que los pueblos del mundo son incircuncisos, no se considera que tengan 248 miembros y 365 tendones. Pero cuando el judío hace el Brit Milá, se perfecciona, tal como está dicho sobre Abraham: marcha delante de mí y sé íntegro. Bereshit 17:1. Es decir, que sin la circuncisión, la persona no está completa, y por esta razón, esa fue la primera misbah que recibió Abraham Avinu y toda su descendencia, para diferenciarnos de los pueblos del mundo. Como es sabido, la Torá depende de sacar el prepucio y, debido a que es circuncidado a una edad muy temprana, el niño tiene la fuerza y los instrumentos necesarios para crecer en Torá y en santidad. No ocurre lo mismo en el caso de los pueblos del mundo, donde el niño nace y muere incircunciso, así como el Sefer Torá, al que le falta una letra, carece de validez, así también la persona a la que le falta la circuncisión no está completa. Una vez que la persona recibe las fuerzas y las condiciones para hacer el bien a partir del momento de su circuncisión, entonces todo depende de ella. Si se esfuerza y hace todo lo posible por conseguirlo, entonces recibirá ayuda del cielo y tendrá éxito. Esto está insinuado en las palabras de Rashi respecto a que en un principio su nombre era Abram y después fue llamado Abraham, cuyo valor numérico es equivalente a 248, y la letra Hei que le fue agregada a su nombre fue por el mérito de la circuncisión, y eso fue lo que lo llevó a perfeccionarse. Vemos que a Yitzhak no se le agregó una letra ni se le cambió el nombre, como sí ocurrió con Abraham y con Jacob, y la verdad es que a cada uno Dios le dio un nombre. Abraham fue el nombre que le dio Terach, y por eso Dios le agregó la letra Hei. Abraham, Abraham, significaba el Padre elevado, pero cuando Dios le agregó la letra Hei, su nombre se convirtió en el Padre de muchos pueblos, Ab, Amón, Goyim. Y como sabemos, Dios creó el mundo con su nombre tal como está escrito, con Yud y Hei, Dios creó los mundos. Yeshayahu 26:4. Es decir, que al mundo venidero lo creó con la letra Yud y a este mundo con la letra Hei. Midrash Tehillim 62. Y en este mundo hay muchos pueblos y naciones, y por eso Dios le agregó al nombre de Abraham la letra Hei. Es decir, que el mundo fue creado tan solo por el mérito de Abraham, tal como está escrito, Behei Barán, correspondiente a la palabra Abraham, es decir, que el mundo fue creado por su mérito. Bereshit Rabá 12:9. Abraham tuvo este mérito debido a sus características de Gesed, bondad, porque como está escrito, el mundo se construye sobre el Gesed, Tehillim 89:3, y esto también está insinuado en su nombre, porque Abraham es un nombre particular, pero Abraham es un nombre general y abarcador, porque todos dependen de él, y de esta manera Abraham tuvo el mérito de que todos los judíos fueran llamados los hijos de Abraham. Todo esto por el mérito del Gesed. Sin embargo, a Yitzhak no se le cambió el nombre debido a que Dios mismo fue el que le puso el nombre, y en Yitzhak están incluidas dos cualidades, midot, el temor y la alegría. Este es el camino por el cual se debe trabajar a Dios a través de estas dos cualidades, es decir, con la alegría y con temor, tal como está escrito,
Sirvan a Dios con alegría. Tehilín 102. Y también está escrito, sirvan a Dios con reverencia y alégrense con temblor. Tehilín 2:11. Esta es la esencia misma de Yitzhak Avino. Jacob Avino fue llamado así por la palabra Ekev, talón, y ese fue el nombre que le dio Yitzhak, refiriéndose al hecho de que se anulaba a sí mismo, colocándose en segundo lugar. Pero Dios le dijo que tenía que ser un líder, Rosh, y por eso lo llamó Yisrael, porque en este nombre está incluidas las letras de la palabra Rosh, líder, y él lo logró, tal como está escrito, una escalera apoyada en la tierra y su punta, Roshó, llegaba hasta los cielos. Bereshit 28:12, implicando que ahora la escalera está apoyada en la tierra, tal como el talón se apoya en la tierra, pero su parte superior, Roshó, llega hasta los cielos. Esto implica que cuando pudo superar las clipot, las fuerzas del mal, en la casa de Labán, superando todas las pruebas, tanto en lo espiritual como en lo físico, entonces tuvo el mérito de ser llamado Yisrael. Y en verdad, así fue, pues sólo recibió el nombre Israel al volver perfeccionado, Shalem, de la casa de Labán. En Jacob también encontramos dos aspectos, uno de talón, Ekev, porque era humilde, y el otro de líder, Rosh. Y todo esto fue por el mérito de haber estudiado la Sagrada Torá, tal como está escrito, un hombre íntegro sentado en la tienda. Bereshit 25:27. De acuerdo con lo que dijimos, todos los patriarcas tienen dos aspectos. En Abraham está la cualidad de la elevación de su nombre particular, de ser Abraham, padre elevado, y por otra parte su nombre general, Ad Amon Goyim, es decir, el Padre de todas las naciones, que representa su cualidad de Gesed, bondad. Yitzhak tiene la cualidad de la alegría, tal como lo insinúa su propio nombre, se reirá. Y por otro lado, también tiene la cualidad del temor, tal como está escrito, el temor de Yitzhak, Bereshit 31:42. Y en Jacob está el aspecto de talón, es decir, su humildad, y el aspecto de líder, en su nombre Israel, el cual, como ya dijimos, le fue dado al volver de la casa de Labán, luego de haber pasado todas las pruebas. En nuestra plegaria decimos, Elokei Abraham, Elokei Isaac, Belokei Jacob, porque los patriarcas conquistaron y marcaron un camino para el mundo respecto a la manera de servir a Dios, y así está escrito. Sobre tres cosas se mantiene el mundo: sobre la Torá, sobre el servicio divino y sobre la bondad. Gesed. Pirkei Avot 1:2. Estas son las tres cosas que encontramos en nuestros tres patriarcas. Torá es Jacob, con sus aspectos de humildad y de liderazgo, porque humildad sin liderazgo o liderazgo sin humildad no serviría de nada. Y esta es precisamente la escalera de Jacob, que tiene los pies sobre la tierra y al mismo tiempo tiene una parte superior elevada, y todo lo que Jacob mereció fue tan solo por el mérito de la Torá. A Yitzhak le corresponde la parte del servicio divino, porque el trabajo espiritual tiene que realizarse con alegría. Pero a pesar de eso, no debemos olvidar que estamos delante de Dios, y este es el aspecto de reverencia y de temor a Dios. Y de Abraham aprendemos la cualidad de la bondad, tal como está escrito, el mundo se construirá sobre la bondad, porque el mundo no puede mantenerse sin bondad. Solamente la bondad que uno hace de manera particular, por ejemplo, con la propia familia,
no alcanza para mantener el mundo, sino que el mundo necesita de una bondad como la de Abraham Avinu, a quien Dios le cambió el nombre de un nombre particular hacia un nombre general por el mérito de la bondad que prodigaba a todos los seres humanos, hasta tal punto que fue llamado en el Padre de muchas naciones te he convertido. Bereshit 21:33. Está escrito, y plantó un Eshel. Bereshit 21:33. La palabra Eshel es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Agilá, comida, Shetiá, bebida, y Liná, descanso. Y esto es una referencia a los tres patriarcas. Agilá, comida, es la cualidad de bondad de Abraham, quien daba alimento a todo el que pasaba por su casa. Shetiá, bebida, es Yitzhak, quien, tal como menciona la Torá, cavó pozos de agua. El acto de cavar también se refiere al trabajo. Liná, descanso, es Jacob, quien nunca dormía, y por eso Jacob no murió. Ta'anit 5b. Porque Jacob nunca dormía, y la primera vez que durmió, Bereshit Rabá 68:11, fue cuando llegó a aquel lugar y puso piedras en su cabecera. Bereshit 28:11. Y después está escrito, alzó sus pies y marchó. En estos actos están incluidos los dos aspectos de talón y de líder. Alzó sus pies y marchó. Es el talón, y a su cabecera es el líder. A esto se refiere la Torá cuando dice, y plantó un Eshel, que fijó estas cualidades para las generaciones venideras, para que todo Israel aprendiera a partir de eso la manera correcta de conducirse en el trabajo espiritual. El sacrificio de Yitzhak. Y sucedió después de estos sucesos que Elohim puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Él le dijo, por favor toma a tu hijo, al único al que amas, a Yitzhak, y vete a la tierra de Moriah, y elévalo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Bereshit 22, 1-2. Nuestros sabios en Bereshit Rabá 55:4 se preguntan a qué sucesos se refiere la Torá cuando dice, y sucedió después de estos sucesos. Rashi responde, entre nuestros maestros hay quienes opinan que esto ocurrió después de las palabras de Barín, dichas por el Satán, quien acusó a Abraham ante Dios diciendo, de todos los banquetes que hizo Abraham, no sacrificó delante de ti ni un buey ni un carnero. Dios le dijo, esto únicamente lo hizo por su hijo, pero si yo le pidiera que lo sacrificara delante de mí, Abraham no se abstendría de hacerlo. De las palabras de Rashi entendemos que la prueba del sacrificio llegó a Abraham después de que el Satán lo acusara poniendo en duda su fidelidad hacia el Creador. Por eso fue que Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo, para demostrarle al Satán que la fidelidad de Abraham hacia él no tenía límites ni medida, y que él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario y todo lo que se le pidiera para cumplir con su voluntad, incluso si era necesario pagar un precio tan elevado y si exigía una entrega tan absoluta. Así fue que Abraham partió a cumplir con lo que Dios le ordenó sin retrasarse, y de esta manera acalló los reclamos del Satán. El versículo dice, Dios puso a prueba a Abraham. La formulación del versículo demuestra y corrobora ante todo el mundo que sacrificar al propio hijo sobre el altar no es la manera en la cual todos deben actuar, sino una prueba y una orden específica para Abraham en ese momento. Y que Dios no lo permita, no debe tomarse esta orden particular como un dictamen global para todas las personas. Aún más, aquellos pueblos que acostumbraban inmolar a sus hijos a Molech
eran odiados y repugnantes delante del Creador. Todo lo que se le dijo a Abraham respecto a sacrificar a su hijo fue solo para ponerlo a prueba y demostrarle al Satán hasta qué punto llegaba la entrega absoluta de Abraham hacia Dios. De hecho, cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo pensando de que esta manera cumpliría totalmente la voluntad de su Creador, Dios evitó que lo hiciera y le dijo: no extiendas tu mano contra el joven. Bereshit 22:12. Y cuando Abraham suplicó que al menos le permitiera hacerle a Yitzhak una marca pequeña para cumplir con el mandato, Dios le advirtió: no le hagas nada. Todo esto porque la orden de sacrificar a Yitzhak era solo una manera de poner a prueba a Abraham para probar su nivel de fidelidad hacia el Creador. Pero de antemano Dios no tenía la intención de que realmente matara a Yitzhak. Es un mensaje para todas las generaciones respecto a que no se puede sacrificar a los hijos sobre un altar pensando que eso es lo que Dios desea. Por el contrario, este acto es aborrecible ante Dios y pertenece a las leyes de los pueblos que sacrifican a sus hijos a Molech. En el libro de Melahim B 3:27 vemos que el rey de Moab sacrificó a su hijo y este acto provocó un gran revuelo, porque su intención al hacerlo no fue pura, sino que deseó mostrar su superioridad por sobre Abraham Avinu, porque a pesar de que finalmente Abraham no sacrificó a su hijo, él sí lo había llevado a cabo hasta las últimas consecuencias, matando a su hijo sobre el altar. Taná de Beeliahu, Rabá 9. Así podemos entender el versículo: y sucedió después de estos sucesos. Esto significa que para poder cumplir con la voluntad divina, la persona debe primero alejarse de las vanidades mundanas. Pero mientras la persona se aferre a las vanidades y a los placeres de este mundo, no tendrá las fuerzas necesarias para cumplir con la palabra de Dios y entregar su alma por el cumplimiento de las misbot. En Rosh Hashanah leemos la parashá del sacrificio de Yitzhak. La causa principal y más importante es para recordar los méritos del pueblo de Israel, para que el mérito de la entrega absoluta de Abraham Avinu defienda a sus descendientes y los ayude a salir triunfantes en el día del juicio. Aún más, debido a que todo el mundo fue creado en Rosh Hashanah, en este día el pueblo de Israel es juzgado por sus actos y se pone en tela de juicio si valió la pena haber creado al mundo para ellos o si su búsqueda de lo físico y lo vano demuestran claramente que no valió la pena que Dios los creara. Por eso, al leer la parashá del sacrificio, se despiertan los corazones de los judíos con respecto a su objetivo en este mundo, que es la entrega absoluta hacia el Creador. Antes que nada, la persona debe de alejarse del materialismo y solo entonces estará libre para poder servir completamente a Dios. El servicio divino de Abraham. Y sucedió después de estos sucesos que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él le dijo: heme aquí. Él le dijo: por favor, toma tu hijo, al único al que amas, a Yitzhak, y vete a la tierra de Moriah y elévalo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que yo te diré. Bereshit 22:1-2. En esta parashá estudiamos el sacrificio de Yitzhak, la prueba más difícil con la cual Dios puso a prueba a Abraham Avinu y luego de la cual Abraham le pidió a Dios que ya no lo probara más. Bereshit Rabá 56:11. Y dicen nuestros sabios en Tanjumá capítulo 22 que en el camino hasta el momento del sacrificio mismo hubo muchas otras pruebas que le dificultaron a Abraham llegar hasta el monte Moriah. Tenemos que entender cuál es el gran secreto que se esconde detrás de esta prueba, que es lo que Dios quiso probarle al mundo en general y a Abraham Avinu en particular. Al final de la parashá del sacrificio, Dios le dice a Abraham: pues ahora sé que eres temeroso de Dios. Bereshit 22:12.
La pregunta obvia es, ¿acaso Dios no sabía esto ya desde antes? Dice el Midrash, Yalkut Shimoni Bereshit 22:101, hasta ahora solo yo lo sabía, a partir de ahora todo el mundo lo sabrá. Pero aún hay otra pregunta, ya que no había allí nadie que hubiera visto lo ocurrido y que fuera a publicarlo, porque en el momento de esta prueba solo Abraham estaba Yitzhak, y ellos no iban a salir a comentar los hechos. Entonces, ¿cómo se dio a conocer esto en todo el mundo? Para contestar esta pregunta, vamos a explicar brevemente otro punto. Todo el servicio a Dios de Abraham Avinu se llevó a cabo de una manera recatada, y esta es la principal diferencia con Lot. Los dos cumplieron con la misma de hospitalidad hasta el punto de entregar la vida para cumplirla. Los dos cumplieron Pesaj, pero Lot hizo todo lo posible para darse a conocer por el honor que esto le traía, e incluso estuvo dispuesto a entregar a sus hijas para recibir este honor. Abraham, por el contrario, cumplió con las misbot en silencio, ocultamente, solo para cumplir la voluntad divina. Por eso no le contó a Sará que salía para cumplir con el sacrificio de Yitzhak, a pesar de que también Sará se habría alegrado ante la posibilidad de cumplir la voluntad de Dios. Aún más explican los libros Talalei Orot en nombre del Gaón Rabí Jaín de Brisk, Bereshit 22:2, que Sará murió al enterarse de que finalmente Yitzhak no fue sacrificado. Ella pensó que algún defecto había anulado el sacrificio, pero a pesar de todo Abraham no le contó acerca del sacrificio, porque el servicio a Dios debe hacerse de manera recatada y no con el objetivo de publicarlo ni siquiera ante la propia esposa. Podríamos preguntarnos entonces por qué cuando la persona estudia Torá lo hace en voz alta y no de manera silenciosa. Aparentemente esto contradice la manera de comportarse de Abraham Avinu, es decir, servir a Dios sin dejar a la vista nuestros actos, pero en verdad no es así, porque cuando la persona estudia en voz alta, eso viene del corazón y por eso eleva su voz. Esto mismo es una prueba de que estudia para cumplir con la voluntad divina. Hace un tiempo escuché una historia que sucedió con mi antepasado Hatzadik HaMekubal Rabbi Jaim Pinto. Una vez llegó alguien a hablar en su Bet HaKnesset en Shabbat. De las palabras de esta persona podía reconocerse su gran sabiduría. Cuando terminó la charla, todos los presentes salieron a acompañarlo y a honrarlo, pero el Sadik Rabbi Jaim no lo honró en absoluto. Le preguntaron ¿por qué el Rab no lo honraba? ¿Acaso no había quedado claro que se trataba de un Talmid Jajam? El Rab Jaim Pinto le contestó, están equivocados, ya van a desilusionarse de él. En Motzai Shabbat, esta persona confesó que era un goy, que trabajaba en una yeshiva y que allí había oído todas las palabras de Torá que había pronunciado. Todos fueron a preguntarle al Rab Jaim cómo se había dado cuenta de que esa persona no era un judío y él les dijo, está escrito, porque la misbah es una vela y la Torá es luz. Mishlei 6:23. Y la vela de Dios es el alma de la persona. La persona que está ocupada en Torá tiene que moverse como una vela y si no lo hace demuestra con eso que no tiene un alma elevada. Yo vi que esta persona hablaba palabras de Torá sin moverse y supe que no era judío, porque cuando hablaba las palabras no le salían del corazón. Personalmente puedo dar testimonio respecto a una persona que vino a verme y comenzó a hablar de Torá, y luego me dijo que era un goy, que estudiaba Torá, como aquel que no está obligado y lo hace solo por el placer que le produce. Hay otra explicación más para el hecho de que nosotros nos movamos mientras estudiamos,
porque está escrito que el Yetzer Hará es semejante a una mosca, y cuando la persona se mueve, entonces la mosca no se puede posar sobre ella, y por eso es que nos movemos para espantar al Yetzer Hará, que fue comparado con una mosca. Volviendo a nuestro tema, Abraham Avino no actuó con el objetivo de darse fama a sí mismo, y por eso Dios hizo conocer a sus actos y los escribió en la Torá. En cambio, Lot, que actuó con el objetivo específico de ser reconocido, hasta el punto de estar dispuesto a entregar a sus propias hijas, fue castigado, y finalmente sus actos no se difundieron porque todos los habitantes de Sedón murieron, y no quedó nadie que pudiera relatar los buenos actos de Lot, y solo la Torá cuenta sus actos para diferenciar entre los buenos actos, pero con la mala intención de Lot, y los buenos actos de Abraham, que siempre actuó con la intención más pura. Y así fue como Abraham Avinu, al caer al fuego en Ur-Kasdín, no lo hizo con el objetivo de obtener fama, y en consecuencia Dios lo hizo público a través de Berá, el rey de Sedom, que salió por sí mismo de los pozos de arcilla en los cuales había caído en el momento en que huía de los 4 reyes, tal como está explicado en Rashi, Bereshit 14:10. Y cuando el rey de Sedom se salvó, entonces creyó retroactivamente en el milagro que había salvado a Abraham Avinu en Ur-Kasdín, y lo hizo público en todo el mundo. Por lo tanto, aquel que estudia Torá en voz alta con una intención pura merece que Dios mismo haga públicos sus actos. Esto es lo que distinguen los actos de Abraham en el sacrificio de su hijo. En la época de Abraham Avinu, había muchas personas que sacrificaban a sus hijos en idolatrías, pero ellos actuaban ante multitudes y buscando ser reconocidos. En cambio, Abraham fue a sacrificar a su hijo de manera privada, y ni siquiera su sirviente estuvo presente en el momento mismo del sacrificio de Yitzhak. Abraham actuó de manera oculta por el honor del cielo, y así es como Dios desea que actuemos. Con respecto a la dedicación de la Torá, es sabido que cada persona busca y desea solo aquello que le pertenece. Una vez vino a verme una persona que aún no había tenido el mérito de tener hijos. Le pregunté por qué no adoptaban un niño, y me respondió que le era difícil porque él deseaba algo que fuera de él, que le perteneciera, y por eso no quería adoptar un niño, que en verdad no le pertenecía. Me sorprendí mucho y pensé que lo mismo ocurre con el estudio de la Torá. La persona que estudia por sus propios medios merece que la Torá se vuelva de él, tal como afirmó el rey David en su Torá: se esforzará de día y de noche. Tehilín 1:2. Pero una persona que solo mantiene a la Torá, a pesar de que tiene parte en la Torá que se estudia, no es su propia Torá. Y así como la persona quiere un hijo propio, de la misma manera en el futuro deseará tener su propia Torá. La dedicación a la Torá no es algo simple, pero luego de haberse esforzado por adquirir la Torá, ésta se vuelve algo propio, y entonces no existe otra recompensa mayor. Esta es la principal tarea de andar humildemente con Dios. Mijá 6:8. La intención de andar es ir por el camino de la Torá, tal como está escrito: si en mis leyes anduvieren. Vaikra 26:3. Es decir, a aquel que sirve verdaderamente a Dios, él mismo lo da a conocer. Como dijeron nuestros sabios, el veredicto de Adán Harishon en el juicio fue dictaminado por la piedad divina, Rahamín, Pesiktá Rabatí 40. Hay quienes se preguntan: a todas las maldiciones que recibió Adán, ¿a eso se le llama un dictamen de la piedad divina? Pensé que piedad es que le haya quedado el alma especial que lo diferencia de los animales. Por eso en los Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur rezamos pidiendo tener el mérito
que tuvo Adán Harishon de quedarnos con esta alma, porque las transgresiones que comete la persona lo transforman en un animal. Dios no lo permita, y por su gran piedad Dios perdona a la persona y le deja esta alma que se renueva en los Yamin Noraim. El rey David dijo, si tu ley no hubiese sido mi deleite, yo ya habría perecido por mis penurias. Teilín 119:92. Una persona sin Torá es el más pobre entre los pobres, pero aquel que se ve como un pobre cuando está estudiando, él tendrá el mérito de ser coronado con Torá. La persona tiene la obligación de cumplir con la misbah. Amarás al Eterno tu Elohim, Devarim 6:5. Solamente eso. El resto lo hará Dios mismo. Él se ocupará de hacer públicos sus actos y su comportamiento. También está escrito que Abraham se circuncidó a sí mismo en ese mismo día. Bereshit 17:23. Pregunta el Yad Ramá, mencionado en Torat Haim. ¿Qué es lo que la Torá quiere decirnos con esta expresión? En ese mismo día. Y contesta que viene a decirnos que Abraham se circuncidó a sí mismo en el día de Yom Kippur. Ahora necesitamos entender cuál es la importancia de este dato, porque la Torá todavía no había sido entregada y por lo tanto no tenían la misbah de Yom HaKippurim. Además, ¿sobre qué iba a hacer capará? Expiar la circuncisión. Cuenta el Midrash Tanjumá Vayera 3 que Abraham consultó con sus amigos si debía circuncidarse. Ellos le dijeron, ya eres viejo, puede ser que la sangre no coagule como se debe, o que tus enemigos aprovechen para levantarse en tu contra para matarte. Abraham les dijo, en ese mismo día yo voy a cumplir con la voluntad divina sin cálculos, y Dios me cuidará y me protegerá. Aquí aprendemos que con respecto a las misbot no se deben de hacer cálculos. Hay que cumplirlas tal como Dios las ordenó y confiar en que Dios se ocupará por los resultados. Ahora entendemos las palabras del Yad Ramá, porque está escrito que Yom HaKippurim es como una especie de mundo venidero y según Reví, incluso aquel que no se arrepiente el día mismo de Yom Kippur expía por él, porque la esencia del día lo limpia del pecado. Yomá 85b. Lo mismo está escrito con respecto al octavo día, que es una especie de mundo venidero, porque después de que el niño es circuncidado, le baja un alma pura que lo conecta con el mundo venidero. De aquí se desprende que cuando Abraham se circuncidó a sí mismo, fue para él como Yom HaKippurim con respecto a su relación con el mundo venidero. Servir a Dios de lejos. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Les dijo entonces a los jóvenes, permanezcan aquí junto al asno mientras yo y el muchacho vamos hacia allí. Nos prosternaremos y regresamos a ustedes. Bereshit 22:4-5. Cuando Abraham Avinu fue a sacrificar a su hijo, al tercer día de haber partido, vio el lugar desde lejos. ¿Cómo supo que ese era el lugar? Dicen los sabios en Bereshit Rabá 56:1-2, que vio una nube rodeando la montaña. Entonces le preguntó a Yitzhak si él también la veía, y él le contestó que sí. Entonces les preguntó a los dos jóvenes que lo acompañaban, su siervo Eliezer y su hijo Ismael, si ellos también veían la nube, y ellos le respondieron que no. Entonces les dijo, quédense aquí junto al asno, y de aquí aprenden los sabios que los esclavos fueron considerados como un asno, junto al asno, un pueblo similar al asno. Se me plantearon varias preguntas sobre estas enseñanzas. Antes que nada,
Eliezer e Ismael no vieron la nube. Por eso Abraham los despreció y los bajó al nivel de un asno. Segundo, ¿por qué les preguntó si la veían? ¿Acaso estaba haciendo una encuesta para humillarlos? Tercero, ¿cómo es posible que no vieran la nube? Eliezer era un gran sadik que fue llamado Damesek Eliezer, Bereshit 15:2, y explica Rashi que este nombre constituye una sigla que significa que alimenta y sustenta a los otros con la Torá de su amo. El hecho mismo de que tuviera el mérito de ser el ayudante de Abraham Avinu demuestra que era un sadik, porque de otro modo no habría podido servirlo. Y está escrito que ahora mismo Eliezer está sirviendo a los patriarcas en el cielo. Baba Batra 58a. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que era un sadik. También Ismael para ese entonces ya se había arrepentido de sus malos actos, porque de lo contrario Abraham no habría permitido que lo acompañara para el sacrificio, ya que la influencia de un transgresor es sumamente negativa. La razón por la cual Abraham y Sará lo habían echado de la casa fue por su mal comportamiento, para que no influyera negativamente sobre Yitzhak. Desde entonces Ismael se había arrepentido y había corregido sus actos. Otra razón por la cual Abraham no hubiera llevado a Ismael si seguía siendo un malvado es porque está prohibido mirar el rostro de un malvado. Megilá 28:1. Esto confirma que tanto Eliezer como Ismael eran sadiquín. Entonces, ¿cómo puede ser que no vieran la nube? Con ayuda del cielo podremos llegar a entender aquí una regla importante para comprender a distintas clases de personas y sus respectivos servicios a Dios. Están aquellos que a pesar de no dejar de cumplir ninguna misbah que se les presente, no buscan poder cumplir otras misbot. Y están aquellos que dedican sus vidas a encontrar y a agregar más y más misbot. La diferencia entre estos dos grupos queda manifiesta en los momentos en que a primera vista y a la distancia no se ve muy claro y no se entiende la lógica de la situación. Aquel que pertenece al primer grupo no se preocupa en cumplir ese acto, pero aquel que pertenece al otro grupo lo ve de lejos y corre a cumplir con la misbah, a pesar de las dificultades y aunque a primera vista parezca algo ilógico. Hay personas que asistirán con alegría a la sinagoga si ésta les queda cerca de la casa, pero si la distancia hasta la sinagoga es muy grande, entonces dejan de ir y rezan en sus casas. Abraham Avinu pertenece al segundo grupo, al de aquellos que ven de lejos y corren con alegría a cumplir con las misbot. Si nos detenemos a pensarlo, la misbah del sacrificio de Yitzhak era algo abundantemente alejado de la lógica, porque Dios le había prometido a Abraham: en Yitzhak tu descendencia será llamada tuya. Bereshit 21:12. Entonces, ¿cómo podía Dios pedirle que sacrificara a su único hijo, a Yitzhak? Pero Abraham no prestó atención a la lógica, tal como dijimos, sino solamente a aquello que Dios le mandó hacer, aunque pareciera algo sin sentido y difícil. Fue y lo cumplió. Ya en otras oportunidades pudimos ver que Abraham cumplió misbot difíciles y poco lógicas. Por ejemplo, el tercer día, luego de su circuncisión, estando enfermo y dolorido, Abraham vio a las 3 personas que pensó que eran mercaderes ambulantes y salió corriendo bajo el sol ardiente para invitarlos a entrar a su casa, esforzándose en gran medida para servirlos él mismo. En verdad, por el mérito de cada uno y uno de estos actos de Abraham Avinu, para atenderlos, sus descendientes fueron recompensados a través de las generaciones.
Yalkut Shimoni Bereshit 18:82. E incluso la Torá fue entregada por este mérito, porque cuando Moshe subió al cielo para recibir la Torá, los ángeles no quisieron permitírselo y lo rodearon con acusaciones. En ese momento, Dios transformó la cara de Moshe, volviéndolo idéntico a Abraham Avinu, y entonces Dios les dijo a los ángeles: ¿No les da vergüenza no dejarle que lleve la Torá? Él fue quien les dio de comer y de beber a pesar de estar enfermo y dolorido. Shemot Rabbah 28:1. Y esta es la explicación del versículo: y vio el lugar de lejos. Y vio. En hebreo proviene de la palabra luz, or, es decir, que Abraham vio la luz que había en la misbá del sacrificio, una luz que se veía desde lejos y poco lógica, pero él la pudo ver. Y esto fue lo que le preguntó a Yitzhak, si él también veía de lejos, es decir, si estaba dispuesto a cumplir con una misbá que no tenía ninguna lógica. Yitzhak estuvo de acuerdo en cumplirla, incluso a pesar de las dificultades involucradas. Pero cuando Abraham le preguntó a Eliezer y a Ismael si ellos sentían lo mismo, ambos contestaron negativamente. No era por mera curiosidad que estaba averiguando si veían o no la nube. Lo que quería saber era el nivel de motivación que tenían para cumplir con la misbá, para saber si eran dignos de unirse al sacrificio. La respuesta de Eliezer y de Ismael fue que cuando no entienden la esencia de la misbá, pueden cumplirla solamente con sufrimiento, pero les es muy difícil cumplirla con alegría, porque está alejada de su entendimiento. Por eso Abraham les dijo: permanezcan aquí junto al asno, porque ese es el nivel que tienen en su servicio a Dios. Los incitó a realizar una introspección y a intentar llegar al nivel de ver de lejos, porque tanto Eliezer como Ismael, a pesar de ser sadiquín, no estaban al nivel de cumplir una misbá de lejos. Pensé que la razón por la cual Abraham comparó a Eliezer y a Ismael con un asno es porque incluso el asno hace lo que le dicen sin entender, aun cosas peligrosas, y no presta atención al hecho de ponerse en peligro. Así escribe Rashi sobre el versículo, y ocurrió después de estos sucesos, Bereshit 22:1. Hay quienes afirman que esto se refiere a después de las palabras de Ismael, que se jactaba delante de Yitzhak por haber sido circuncidado a los 13 años y no haber protestado. Entonces Yitzhak le dijo: por un solo miembro que le has dedicado a Dios, ¿quieres intimidarme? Si Dios me dijera: sacrifícate a ti mismo, yo no me abstendría de hacerlo. E Ismael se quedó callado y no le contestó que él también estaría dispuesto. La regla es que el que calla le otorga la razón al compañero, y él no estaba dispuesto a cumplir con una misbá tan alejada de la lógica. Esto está aludido en lo que decimos en la Kedushá Keter. ¿Cuál es su lugar de honor para alabarlo? Lo que decimos es: ¿cuál es el lugar más alejado al que estás dispuesto a llegar para alabar a Dios? ¿A grandes distancias, tal como Abraham, o solo a misbot cercanas y lógicas? Vimos de qué manera Maran Harav Shach orientó su vida con una visión a la distancia, guiando a toda la generación con su visión de futuro, y ahora el mundo estaba desierto. En un congreso que se realizó en el estadio de Yad Eliyahu en la época previa a las elecciones, cuando todos los ciudadanos de Israel estaban tensos pensando qué diría el Rav Shach, por quién había que votar, si por la derecha o por la izquierda, el Rav no dijo nada, solamente lloró, y para mí es claro que lloró por la Torá, que había llegado a un nivel tan bajo como para tener que unirse a un partido político secular.
Siendo que la Torá es nuestra vida y para ella fue creado todo el mundo y solo a través de ella se debe dirigir el mundo. También oí que al final de sus días, cuando ya estaba muy enfermo y no podía comer ni beber, sino que lo alimentaban por vía intravenosa, él lloraba porque le dolía estar bebiendo sin poder bendecir, porque para decir la bendición es necesario poder experimentar el placer de sentir el líquido en la garganta. Hay muchas historias que cuentan cómo les repartía golosinas a los niños y se tomaba el tiempo para hablar con ellos y narrarles cuentos. Esto es algo alejado de la realidad de un grande de la Torá y parece difícil de creer que tuviera tiempo para hacerlo, pero él veía a la distancia. Tal vez alguna vez ese niño llegaría a alejarse del buen camino, Hasbe Shalom, y entonces, ¿qué lo iba a traer de regreso? El recuerdo del caramelo que recibió de Marán, Harrao Shach, Zichrono Libraja, y de la manera en que se acercó a él. En una ocasión vinieron a verme dos personas adineradas que querían invertir una gran suma de dinero para fundar una institución y me pidieron una bendición. Era justo el día del aniversario del fallecimiento de Marán Harrao Shach. Por lo general, yo doy las bendiciones de inmediato, pero por alguna razón esta vez no lo hice, sino que les pregunté: ¿esta institución está destinada a seguir el camino de nuestro pueblo Israel o van a enseñarle a los niños del pueblo de Israel estudios seculares y ciencia? Al oír mi pregunta, ambos se avergonzaron y se marcharon. Tengo claro que lo que me llevó a formular esta pregunta fue el mérito de Marán Harrao Shach, quien vio todo a la distancia y sopesaba cuidadosamente cada detalle antes de contestar. Amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boré Olam mande bendición, entendimiento, discernimiento, Parnasá Tová a sus familias, a sus hogares, sus mesas rebosen de manjares, tanto espirituales como materiales, gracias a la dadivosidad del Boré Olam. Hashem los bendiga, hasta la próxima.